Se suponía que la primavera de 1940 sería tranquila. Después de meses de la llamada Guerra Falsa, en la que las tropas británicas y francesas se sentaron detrás de la línea Maginot mientras Hitler consolidaba su conquista polaca, ambos bandos parecían contentos con esperar. Neville Chamberlain, primer ministro británico, dijo a la Cámara de los Comunes el 4 de abril de 1940 que Hitler había perdido el autobús al no atacar antes. Los periódicos lo imprimieron. La gente lo creyó. 3 días después, Alemania invadió Dinamarca y Noruega. Pero eso fue solo el acto de apertura. El 10 de mayo de 1940 comenzó la verdadera catástrofe. Al amanecer, las fuerzas alemanas lanzaron Fallgelb, caso amarillo, una ofensiva masiva que envió a 141 divisiones a estrellarse contra Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. El mundo nunca había visto nada de eso. Esta no fue la guerra de trincheras de 1914. Fue una guerra relámpago, una guerra relámpago. Los bombarderos en picada Stuka rugieron en el cielo mientras las columnas Panzer atravesaban líneas defensivas que los expertos militares habían jurado que eran inexpugnables. El ejército holandés, considerado bien entrenado y preparado, duró 5 días. Los belgas aguantaron 18. Esto es lo que lo hizo aterrador. En la Primera Guerra Mundial, los ejércitos midieron el progreso en yardas por semana. En mayo de 1940, las unidades mecanizadas alemanas cubrían 50 millas por día. Los comandantes franceses y británicos todavía pensaban en términos de la última guerra y esperaban semanas para reposicionar las fuerzas y establecer nuevas líneas defensivas. Pero cuando las órdenes llegaron a las unidades de primera línea, la situación ya había cambiado. Las interceptaciones de radio quedaron obsoletas antes de que pudieran ser decodificadas. Los informes de reconocimiento describían posiciones alemanas que se habían movido 20 metros cuando el informe llegó al cuartel general. Los franceses tenían la línea Maginot, una cadena de fortificaciones supuestamente invencible a lo largo de la frontera alemana. Había costado el equivalente a $3.000 millones en dinero actual. Era una obra maestra de la ingeniería militar con ferrocarriles subterráneos, cuarteles con aire acondicionado y torretas retráctiles. Solo había un problema. No se extendía a lo largo de la frontera belga. El alto mando francés asumió que el bosque de Arden era imposible para los tanques. Estaban catastróficamente equivocados. El 13 de mayo, las divisiones alemanas de Panza emergieron de Arden y cruzaron el río Meuse en Sedan, el mismo lugar donde Francia había sido derrotada en 1870. La historia tiene un oscuro sentido del humor. En una semana, las fuerzas alemanas habían abierto una brecha entre la fuerza expedicionaria británica y los principales ejércitos franceses. La BEF, compuesta por casi 400.000 soldados británicos y franceses, estaba siendo empujada hacia la costa de espaldas al Canal de la Mancha. En Londres, la oficina de guerra recibía informes que decían historias de terror. Divisiones enteras estaban fuera de contacto. Las líneas de suministro habían colapsado. Los refugiados obstruyeron todas las carreteras, haciendo casi imposible el movimiento militar. Y al otro lado del canal, en Berlín, ya se servía el champán. Los informes de inteligencia alemanes estimaron que Gran Bretaña pediría la paz dentro de las 3 semanas posteriores al colapso de Francia, tal vez 4. Después de todo, ¿qué opción tenían? El ejército británico estaba a punto de ser destruido en Francia. La Royal Navy no podía detener los tanques y Gran Bretaña no tenía ni la capacidad industrial ni la mano de obra para enfrentarse sola al Wehrmacht. La rendición no era algo que simplemente se esperaba. Prácticamente todos los analistas militares de Europa lo consideraban inevitable. Incluso algunos en Londres estaban silenciosamente de acuerdo. El gobierno de Neville Chamberlain estaba colapsando incluso más rápido que Francia. Los días 7 y 8 de mayo, el Parlamento celebró lo que se conoció como el debate de Noruega. Una brutal autopsia de la fallida campaña británica para impedir la toma de Noruega por parte de Alemania. El diputado conservador Leo Ambis se puso de pie y citó las palabras de Oliver Cromwell ante el Parlamento largo. Ha estado sentado aquí demasiado tiempo para cualquier bien que haya estado haciendo. Marchaos, os digo, y acabemos con vosotros. En nombre de Dios, vete. La cámara estalló. Cuando llegó la votación,
la mayoría de Chamberlain cayó de más de 200 a solo 81. Había ganado la votación, pero perdió la confianza del Parlamento. Más importante aún, había perdido la confianza de la nación. Pero aquí es donde se pone interesante. Chamberlain no quiso dimitir. Intentó formar un gobierno de coalición con los laboristas y los liberales. Se negaron a servir bajo su mando. Los dos candidatos para sustituirle eran Lord Halifax, ministro de Asuntos Exteriores, y Winston Churchill, primer lord del Almirante Tai. Halifax fue la elección del establecimiento. Aristocrático, diplomático, respetado en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Churchill era el inconformista, brillante pero errático, un exliberal que había cambiado de partido, un hombre al que habían culpado del desastre de Gallipoli en la Primera Guerra Mundial y que había pasado la década de 1930 en el desierto político, advirtiendo sobre Hitler mientras todos lo llamaban belicista. El 9 de mayo, Chamberlain se reunió con Halifax y Churchill para discutir quién debería sucederlo. Según el propio relato de Churchill, hubo un largo silencio después de que Chamberlain le preguntó a Halifax si aceptaría el trabajo. Halifax escribió más tarde que sentía que estar en la Cámara de los Lores haría imposible dejar de un gobierno de guerra eficaz. Pero los historiadores han debatido si Halifax simplemente no quería la responsabilidad de liderar a Gran Bretaña a través de lo que parecía una derrota segura. A veces las decisiones más importantes de la historia son las de no actuar. Le tocó a Churchill. El 10 de mayo de 1940, exactamente el mismo día que Alemania lanzó su ofensiva occidental, el rey Jorge VI pidió a Churchill que formara un gobierno. Churchill tenía 65 años. Más tarde escribió, sentí como si estuviera caminando con el destino, y que toda mi vida pasada no había sido más que una preparación para esta hora y para esta prueba. Suena dramático porque era dramático. Gran Bretaña estaba a punto de afrontar la mayor crisis de su historia, y el hombre ahora responsable de salvarla había sido considerado un político apenas un año antes. Churchill inmediatamente comenzó a formar su gabinete de guerra. Mantuvo a Chamberlain como Lord Presidente del Consejo, en parte para mantener la unidad del Partido Conservador, en parte porque Chamberlain todavía imponía lealtad entre los parlamentarios conservadores. Nombró a Clement Attlee líder laborista, Lord Privy Seal. Trajo a Halifax como secretario de Asuntos Exteriores. Y, algo fundamental, nombró a Ernest B. Avenon, del Partido Laborista, como ministro de Trabajo, dando a los sindicatos una voz directa en el gobierno. Esto no fue solo teatro político. Churchill entendió que si Gran Bretaña quería sobrevivir, necesitaba una unidad nacional total. Las divisiones de clases, los partidos políticos, las jerarquías sociales, nada de eso podría importar más. Pero incluso cuando Churchill estaba reuniendo su gobierno los días 10 y 11 de mayo, las noticias procedentes de Francia empeoraban cada hora. La reina holandesa había huido a Londres. El ejército belga se retiraba en todos los frentes. Los comandantes franceses enviaban mensajes cada vez más desesperados sobre un avance tras otro. Y en el fondo de la mente de todos estaba la misma pregunta. ¿Qué pasará cuando caiga Francia? Porque estaba quedando claro que Francia caería. La única pregunta era qué tan rápido y qué haría Gran Bretaña cuando estuviera sola. Mientras las panzas avanzaban por Francia, en el gabinete de guerra británico se libraba una batalla diferente. Una batalla sobre si luchar o no. Entre el 26 y el 28 de mayo de 1940, los 5 miembros del gabinete de guerra celebraron 9 reuniones que determinarían no solo el destino de Gran Bretaña, sino todo el curso de la Segunda Guerra Mundial. Estas no fueron discusiones políticas abstractas. Fueron argumentos brutales y agotadores sobre la supervivencia nacional, y estuvieron terriblemente cerca de ir en dirección contraria. Lord Halifax tenía un plan. El 25 de mayo, Italia aún no había entrado en guerra. Mussolini estaba esperando a ver qué lado ganaría antes de comprometerse. Halifax propuso que Gran Bretaña se acercara a Mussolini para mediar en las conversaciones de paz con Hitler. No exactamente una rendición, Halifax era demasiado sofisticada para esa palabra, sino un acuerdo negociado. Quizás Alemania aceptaría algo menos que una victoria total si Gran Bretaña reconociera el dominio continental de Alemania. Quizás Hitler permitiría que Gran Bretaña mantuviera su imperio a cambio de tener mano libre en Europa. Halifax argumentó que esto no era derrotismo. Fue realismo.
Francia estaba acabada. El ejército británico quedó atrapado en Dunkerque. ¿Qué sentido tenía seguir luchando cuando la situación era desesperada? Churchill explotó ante la idea. Entendió algo que Halifax no entendía. No hubo negociación con Hitler. Cualquier conversación de paz comenzaría con Gran Bretaña en la posición más débil posible, con su ejército destruido y Francia caída. Hitler exigiría el desarme. Exigiría la neutralidad británica mientras consolidaba el control de Europa. Exigiría que se redujera o se entregara la Royal Navy. Y una vez que Gran Bretaña aceptó negociar desde su debilidad, cada concesión conduciría a otra concesión hasta que la independencia no significara nada. Churchill dijo al gabinete de guerra el 26 de mayo, las naciones que cayeron luchando se levantaron de nuevo, pero las que se rindieron dócilmente fueron acabadas. Las discusiones continuaron durante horas. Halifax siguió presionando, insistiendo en que explorar condiciones de paz no era lo mismo que rendirse. Chamberlain, todavía recuperándose del cáncer y exhausto, vaciló entre las dos posiciones. Attlee y Arthur Greenwood, los representantes laboristas, respaldaron a Churchill, pero guardaron silencio. Eran miembros jóvenes de un gabinete dominado por los conservadores. Las reuniones fueron intensas y en un momento Churchill abandonó la sala. Halifax escribió más tarde en su diario que había considerado renunciar, lo que habría derribado al gobierno y probablemente obligado a nuevas negociaciones. El 28 de mayo, Churchill hizo algo sin precedentes. Convocó una reunión del gabinete en pleno, de los 25 ministros, no solo del gabinete de guerra interno. Les dio un discurso apasionado sobre seguir luchando, sobre no rendirse nunca, sobre cómo Gran Bretaña podría caer pero lo haría luchando. Según los registros, los ministros vitorearon y golpearon la mesa. Churchill escribió más tarde, se produjo una manifestación que, y considerando el carácter de la reunión, 25 políticos y parlamentarios experimentados, me sorprendió. Muchos parecieron saltar de la mesa y vino corriendo a mi silla, gritando y dándome palmaditas en la espalda. Este fue el punto de inflexión. Halifax no pudo impulsar las negociaciones cuando todo el gabinete estaba unido detrás de Churchill. El debate había terminado. Gran Bretaña seguiría luchando. Pero esto es lo que hace que estas reuniones sean importantes. Eran secretos. El público británico no tenía idea de lo cerca que estuvo su gobierno de buscar un acuerdo con Hitler. El Parlamento no lo sabía. Los alemanes ciertamente no lo sabían. Si Halifax hubiera ganado esos argumentos, si Chamberlain se hubiera puesto de su lado, si Churchill hubiera sido derrotado en la votación, toda la guerra habría terminado de manera diferente. Alemania habría controlado Europa. No habría habido un escenario para el día D, ni una campaña de bombardeos aliados, ni un segundo frente. La Unión Soviética se habría enfrentado sola a la Alemania nazi. Y Churchill ganó esta batalla no con tanques o aviones, sino con palabras y voluntad. Entendió que una vez que empiezas a preguntar qué condiciones podría aceptar el enemigo, ya estás perdido. A veces, la supervivencia requiere negarse a considerar los argumentos lógicos para la rendición. 3 días después de convertirse en primer ministro, el 13 de mayo de 1940, Churchill se presentó ante la Cámara de los Comunes para pronunciar su primer discurso como líder de Gran Bretaña. No había dormido más que unas pocas horas desde que asumió el cargo. Los informes de Francia fueron catastróficos. Las fuerzas alemanas estaban cruzando el Moss. Los franceses estaban sumidos en el caos. Todo se estaba desmoronando. Y ahora tenía que decirle al Parlamento y a la nación qué tipo de liderazgo podían esperar. El discurso duró apenas 6 minutos. Churchill no tuvo tiempo de escribir algo elaborado. Había garabateado notas durante breves momentos entre reuniones de crisis, pero esos 6 minutos contenían algunas de las palabras más trascendentales jamás pronunciadas en idioma inglés. Comenzó simplemente: no tengo nada que ofrecer más que sangre, trabajo, lágrimas y sudor. Sin falsas promesas, sin tópicos tranquilizadores, solo la brutal verdad sobre lo que nos espera. Piensa en lo radical que fue esto. Los políticos no suelen hacer campaña sobre el sufrimiento. Prometen prosperidad, seguridad y mejores días por delante. Churchill prometía todo lo contrario: penurias, sacrificios y muy posiblemente la muerte. Continuó: tenemos ante nosotros una prueba de lo más dolorosa.
Tenemos ante nosotros muchos largos meses de lucha y sufrimiento. Estaba pidiendo al pueblo británico que se alistara para años de guerra cuando la mayoría de los expertos militares creían que la guerra terminaría en semanas con una victoria alemana. Luego vino el propósito, la declaración de la misión que definiría la guerra de Gran Bretaña. Usted pregunta cuál es nuestra política. Yo diré que es hacer la guerra por mar, tierra y aire con todas nuestras fuerzas y con toda la fuerza que Dios pueda darnos. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa nunca superada en el oscuro y lamentable catálogo de crímenes humanos. Esa es nuestra política. No el idioma. No luchar por territorio ni por intereses económicos ni por prestigio imperial. Luchando contra la tiranía. Esta fue una guerra moral, una lucha de civilizaciones. Y luego, en la última línea, preguntas, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo responder con una palabra, victoria. Victoria a toda costa. Victoria a pesar de todo terror. Victoria, por largo y duro que sea el camino. Porque sin victoria no hay supervivencia. Esa palabra, supervivencia, es lo que la hizo real. Churchill no prometía un triunfo. Estaba prometiendo la oportunidad de sobrevivir. Y fue lo suficientemente honesto como para admitir que la supervivencia misma era incierta. La reacción en el Parlamento fue mixta. Algunos parlamentarios estaban electrizados. Otros pensaban que Churchill estaba siendo innecesariamente pesimista, incluso desafiante. El Times lo calificó como un discurso sombrío acorde con la sombría hora. Pero esto es lo que importaba. Churchill había trazado una línea. No habría negociaciones ni compromisos de paz. Gran Bretaña ganaría o sería destruida en el intento. Esa claridad, esa negativa absoluta a considerar alternativas dio a la gente algo a lo que aferrarse cuando todo lo demás se derrumbaba. El discurso trascendió más allá del Parlamento. La BBC lo transmitió. Los periódicos lo imprimieron completo. La gente lo leía en las estaciones de metro de Londres que pronto se convertirían en refugios antiaéreos. Los trabajadores de la fábrica lo leen durante la hora del almuerzo. Los soldados lo leyeron mientras se preparaban para evacuar de Dunkerque. ¿Y en Berlín? Los oficiales de inteligencia alemanes lo leyeron y comenzaron a darse cuenta de que tal vez habían calculado mal. Este no fue el discurso de un gobierno que se disponía a rendirse. Este fue el discurso de un hombre que se disponía a quemar su propio país antes que dejar que Hitler se lo quedara con él. Churchill entendió algo sobre el liderazgo que Halifax nunca comprendió. La gente puede soportar casi cualquier cosa si cree que es importante. Pueden aceptar el sufrimiento si creen que están luchando por algo más grande que ellos mismos. No estaba ofreciendo exactamente esperanza. Estaba ofreciendo un propósito. Y a veces, en los momentos más oscuros, el propósito es más valioso que la esperanza. En Berlín, los servicios de inteligencia de Hitler observaban a Gran Bretaña con absoluta confianza. El colapso era inminente. La AB, la inteligencia militar alemana, llevaba años analizando la sociedad británica y política. Sus informes pintaron el cuadro de una nación plagada de conflictos de clases, cansada de la Primera Guerra Mundial, dirigida por políticos débiles y completamente desprevenida para la guerra moderna. Todos los análisis apuntaban a la misma conclusión. Gran Bretaña se rendiría a las pocas semanas de la derrota de Francia. No solo estaban equivocados. Estaban catastrófica e históricamente equivocados en casi todo. La evaluación de la inteligencia alemana se basó en lo que parecía evidencia sólida. Gran Bretaña había pasado la década de 1930 tratando desesperadamente de evitar la guerra. Chamberlain había volado a Múnich y entregado a Hitler Checoslovaquia. El público británico lo aplaudió. Las manifestaciones por la paz habían atraído a multitudes masivas. La Unión de Oxford, donde estudiaron los futuros líderes de Gran Bretaña, había aprobado una resolución en 1933, negándose a luchar por el rey y la patria. Cuando Alemania remilitarizó Renania en 1936, Gran Bretaña no hizo nada. Cuando Alemania anexó Austria en 1938, Gran Bretaña no hizo nada. El patrón parecía claro. Los británicos no tenían estómago para la guerra. Los dirigentes nazis también malinterpretaron fundamentalmente la estructura de clases británica. Creían que la aristocracia y la clase empresarial presionarían por la paz para proteger su riqueza y sus privilegios.
Lord Halifax pareció confirmar este análisis, un aristócrata que abogaba por las negociaciones. Los informes de inteligencia alemanes señalaron que las clases altas británicas tenían vínculos sociales y económicos con Alemania. Muchos habían visitado Alemania en los años 1930. Algunos habían expresado admiración por los logros económicos de Hitler. Seguramente estas personas no querrían ver su país destruido en una guerra imposible de ganar. El propio Hitler contribuyó a este malentendido. Había estudiado el Imperio Británico y se había convencido de que la clase dominante británica pensaba que él, de manera pragmática, se centraba en el poder y el interés propio. En su opinión, una vez conquistado Francia, los británicos reconocerían que seguir luchando era inútil. Calcularían que Alemania controlaba el continente, que la invasión era posible, que el imperio podría preservarse mediante negociaciones. Hitler esperaba que la racionalidad británica condujera a la rendición británica. No entendía que en mayo de 1940 la racionalidad se había convertido en un lujo que Gran Bretaña no podía permitirse. Los Advare también juzgaron completamente mal al propio Churchill. Sus archivos lo describían como un político fracasado, un borracho, un romántico impulsivo con un historial de desastres militares. Tomaron nota de su edad, 65 años, y asumieron que carecía de energía para una guerra total. Documentaron sus años de desierto político durante la década de 1930 y concluyeron que carecía de un amplio apoyo político. Los analistas alemanes leyeron sus discursos de la década de 1930 advirtiendo sobre Hitler y lo desestimaron como un histérico que había gritado a menudo que ya nadie escuchaba. Vieron toda la evidencia de las debilidades de Churchill y pasaron por alto la evidencia de sus fortalezas. Esto es lo que la inteligencia alemana no logró captar. La guerra cambia a las personas y a las naciones. La Gran Bretaña de mayo de 1940 no era la Gran Bretaña de Múnich de 1938. El apaciguamiento de Chamberlain había ganado tiempo para el rearme. Sí, pero también había hecho algo más importante. Había demostrado al pueblo británico que no se podía confiar en Hitler. Cada promesa incumplida, cada nueva agresión, cada mentira habían educado al público británico sobre lo que enfrentaban. En 1940, incluso las personas que deseaban desesperadamente la paz comprendieron que la paz con Hitler era imposible. Los nazis también interpretaron mal lo que la caída de Francia afectaría a la psicología británica. Supusieron que desmoralizaría a Gran Bretaña. En cambio, aclaró todo. Mientras Francia estuviera luchando, Gran Bretaña podría compartir la carga. Una vez que cayó Francia, ya no hubo término medio. O Gran Bretaña luchó sola o dejó de existir como nación independiente. Esa claridad, esa elección binaria absoluta unió al país de una manera que la paz nunca podría haberlo hecho. Las mismas divisiones de clases con las que contaba la inteligencia alemana se volvieron irrelevantes cuando la alternativa era la ocupación nazi. El 26 de mayo de 1940, la fuerza expedicionaria británica quedó atrapada. Más de 400.000 tropas aliadas, británicas, francesas y belgas, quedaron atrapadas contra la costa de Dunkerque, de espaldas al Canal de la Mancha. Las divisiones alemanas Panzer los rodearon por 3 lados. La Luftwaffe controlaba los cielos. Todos los profesionales militares que observaron la situación llegaron a la misma conclusión. Toda la fuerza estaba a punto de ser aniquilada o capturada. Sería el peor desastre militar en la historia británica. El general Alan Brooke, al mando del cuerpo de esquí, escribió en su diario: "Nada excepto un milagro puede salvar al BF". Ahora, el milagro tenía un nombre en clave: Operación Dinamo. Al vicealmirante Bertram Ramsay, al mando desde el castillo de Dover, se le asignó una tarea imposible. Evacúe tantas tropas como sea posible antes de que los alemanes cierren la trampa. La estimación inicial fue tremendamente modesta. Quizás se podrían salvar 45.000 hombres en 2 días antes de que la posición colapsara. La Royal Navy tenía unos 40 destructores disponibles, además de varios buques de transporte. Las matemáticas fueron brutales. Incluso funcionando perfectamente, los barcos no podían transportar suficiente hombres lo suficientemente rápido. Entonces sucedió algo inesperado. El avance alemán se detuvo. El 24 de mayo, Hitler había ordenado a sus divisiones Panzer que detuvieran su avance sobre Dunkerque. Los historiadores todavía debaten por qué.
Göring había prometido que la Luftwaffe podría destruir al ejército atrapado desde el aire. Algunos generales querían conservar los tanques para el avance hacia el sur de Francia. Es posible que Hitler creyera que Gran Bretaña estaría más dispuesta a negociar si su ejército no fuera completamente humillado. Cualquiera sea el motivo, la orden de alto dio a los británicos 48 horas cruciales para establecer un perímetro defensivo alrededor de Dunkerque. Pero incluso con el perímetro de seguridad, la evacuación parecía imposible. El puerto de Dunkerque había sido intensamente bombardeado. Los barcos grandes no podían acercarse a las playas. Las tropas esperaban en las dunas mientras la artillería alemana las atacaba. Ramsay tomó una decisión desesperada. Hizo un llamado a embarcaciones pequeñas. Se pidió a cualquier barco que pudiera cruzar el canal que navegara hacia Dunkerque. Barcos de pesca, yates de recreo, veleros privados, ferries fluviales. Un barco que cruzó fue el Tamcine, un barco pesquero de 14 toneladas que de alguna manera evacuó a 7 soldados. El Sandaune, un yate privado, realizó múltiples viajes y trajo de regreso a 130 hombres. Durante 9 días, del 26 de mayo al 4 de junio, una armada de 933 buques cruzó el canal. Alrededor de 700 eran embarcaciones pequeñas. Alimentaron con tropas desde las playas a los barcos más grandes que esperaban en aguas más profundas. Los bombarderos alemanes atacaban constantemente. La RAF realizó más de 3.500 incursiones, brindando cobertura aérea, aunque los soldados en las playas pensaron que habían sido abandonadas porque la mayoría de las peleas de perros ocurrían tierra adentro. Se hundieron 6 destructores británicos. 19 resultaron dañados. Al menos 200 de las pequeñas embarcaciones resultaron destruidas o dañadas. El mar estaba lleno de petróleo de los barcos torpedeados y los soldados cubiertos en él apenas podían subir a bordo de los barcos de rescate. El recuento final sorprendió a todos. 338,26 tropas aliadas fueron evacuadas. 198,29 británicos y 139,197 franceses y belgas. En lugar de 45.000 hombres en 2 días, habían salvado a más de 300.000 en 9 días. Los alemanes habían capturado o matado a unos 68.000 soldados aliados y habían tomado 40.000 prisioneros, pero esperaban capturar a toda la fuerza. El general Georg von Küchler, al mando del 18º ejército alemán, escribió que estaba asombrado de que muchos hubieran escapado. Los planificadores militares alemanes habían contado con esos 400.000 prisioneros como prueba de que Gran Bretaña estaba derrotada. Pero aquí está la cuestión. Dunkerque seguía siendo un desastre militar. Los británicos perdieron 68.000 soldados muertos, heridos o capturados. Dejaron atrás 2.472 piezas de artillería, 20.000 motocicletas, 65.000 vehículos y 76.000 toneladas de municiones. Todo el equipo pesado de las fuerzas expedicionarias británicas había desaparecido. Se perdieron 11 escuadrones de cazas. El ejército británico había sido expulsado del continente. El propio Churchill dijo al Parlamento el 4 de junio, «Debemos tener mucho cuidado de no asignar a esta liberación los atributos de una victoria. Las guerras no se ganan con evacuaciones». Sin embargo, Alemania esperaba una aniquilación total y Gran Bretaña había logrado una supervivencia milagrosa. El valor propagandístico fue inmenso. La historia de los pequeños barcos se convirtió en leyenda. El perímetro defensivo había resistido contra fuerzas muy superiores. Y lo más importante es que Gran Bretaña todavía tenía un ejército. Se necesitarían años para reequiparlo y ampliarlo, pero los hombres se habían salvado. Volverían a pelear. El 4 de junio de 1940, el mismo día en que las últimas tropas fueron evacuadas de Dunkerque, Churchill se presentó en el Parlamento para pronunciar el que se convertiría en el discurso más famoso de su carrera. Ya había pronunciado ante el Parlamento su discurso de sangre, trabajo, lágrimas y sudor 3 semanas antes. Pero eso fue antes de que Francia colapsara. Antes de Dunkerque, antes de que Gran Bretaña estuviera completamente sola. Ahora necesitaba hacer algo mucho más difícil que prometer un sacrificio. Necesitaba transformar una derrota militar catastrófica en una razón para seguir luchando. Churchill dedicó la primera parte del discurso a explicar exactamente lo que había sucedido en Francia.
sin cobertura de azúcar, sin propaganda. Acompañó al Parlamento durante el avance alemán, el cerco y la desesperada retirada de los combatientes hacia la costa. Elogió a los pilotos de la RAF que habían volado hasta el agotamiento proporcionando cobertura aérea. Reconoció que las tropas francesas que habían mantenido el perímetro, los soldados británicos podrían evacuar primero. Les dio la realidad militar porque no se puede inspirar a la gente mintiéndoles. Necesitaban entender cuán mal estaban las cosas antes de poder entender por qué era importante continuar. Luego abordó lo que todos estaban pensando. Debemos tener mucho cuidado de no asignar a esta liberación los atributos de una victoria. Las guerras no se ganan con evacuaciones. Se negó a permitir que la gente fingiera que Dunkerque era algo más que una derrota. Pero luego, y aquí es donde se mostró su genio, reformuló lo que significó la derrota. Sí, Gran Bretaña había perdido la batalla, pero no había perdido la guerra. Los soldados se habían salvado. La lucha continuaría. Y continuar la lucha era en sí mismo una especie de victoria sobre la expectativa de rendición. Él presentó Britt la situación estratégica de Ain con brutal honestidad. El ejército alemán ahora giraría hacia el sur para acabar con Francia. Cuando Francia cayó, observen que dijo, Gran Bretaña enfrentaría una invasión. Dijo al Parlamento, vamos a llegar hasta el final. Lucharemos en Francia. Lucharemos en los mares y océanos. Lucharemos con una confianza cada vez mayor y una fuerza cada vez mayor en el aire. Cada frase se basó en la anterior, ampliando el alcance de dónde y cómo resistiría Gran Bretaña. Luego llegó el crescendo, las líneas que se citarían durante los siguientes 80 años. Defenderemos nuestra isla, cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas. Lucharemos en las zonas de aterrizaje. Lucharemos en los campos y en las calles. Lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos. Observe la escalada desde las playas hasta las zonas de aterrizaje, los campos, las calles y las colinas. Churchill estaba describiendo una retirada combativa hacia el interior de Gran Bretaña. Prometió que incluso si Alemania desembarcaba, incluso si tomaban las costas, incluso si llegaban a Londres, la lucha continuaría hasta que cayera el último soldado británico. Y luego, casi como una ocurrencia tardía, añadió la última línea. Y si, cosa que no creo ni por un momento, esta isla o una gran parte de ella estuviera subyugada y muriera de hambre, entonces nuestro imperio más allá de los mares, armado y custodiado por la flota británica, continuaría la lucha hasta que, en el buen tiempo de Dios, el nuevo mundo, con todo su poder y fuerza, avance al rescate y la liberación del viejo. Ya no se trataba solo de Gran Bretaña. Se trataba de mantener viva cualquier parte del mundo libre hasta que se pudiera convencer a Estados Unidos de entrar en la guerra. El discurso funcionó en múltiples niveles. Para el público británico, fue un grito de guerra que transformó la humillación en desafío. Para el Parlamento, fue una declaración clara de que el gobierno nunca negociaría. Para los alemanes, que recibieron las traducciones completas en cuestión de horas, fue un shock. ¿Dónde estaba la oferta de paz que estaban esperando? ¿Dónde estaba el reconocimiento de que continuar era inútil? En cambio, Churchill prometió luchar calle por calle, casa por casa hasta que Gran Bretaña fuera destruida o Alemania derrotada. En Berlín, el discurso provocó una auténtica confusión. La inteligencia alemana había predicho que Dunkerque quebraría la moral británica. Esperaban que Churchill cayera y Halifax buscara condiciones. En cambio, la posición de Churchill se había fortalecido. De alguna manera, la evacuación había hecho que los británicos estuvieran más decididos, no menos. Hitler había obtenido la mayor victoria militar desde Napoleón y su enemigo se negaba a reconocer la derrota. Todo el cálculo psicológico había sido erróneo. Francia se rindió oficialmente el 22 de junio de 1940. Hitler organizó la ceremonia en el mismo vagón de ferrocarril donde Alemania había firmado el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. El simbolismo era una humillación deliberada pagada con humillación. Alemania ahora controlaba prácticamente toda Europa occidental. Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo y Francia habían caído en menos de un año. La Unión Soviética había firmado un pacto de no agresión con Alemania. Italia se había unido a la guerra del lado de Alemania.
Gran Bretaña estaba sola, sin aliados y sin un camino realista hacia la victoria. Hitler esperaba una oferta de paz en unos días. Había conquistado el continente. El ejército británico había sido expulsado de Europa. La Luftwaffe superaba en número a la RAF. El Wehrmacht había demostrado ser imparable. Seguramente ahora que Francia había desaparecido y la situación obviamente desesperada, Churchill sería reemplazado por hombres razonables que entendieran que seguir luchando significaba un suicidio nacional. Hitler incluso preparó una propuesta de paz. Gran Bretaña podría conservar su imperio y su armada a cambio de reconocer el dominio alemán en Europa. Pensó que era generoso. La oferta nunca llegó. En cambio, el 14 de julio de 1940, el día de la Bastilla, otro símbolo deliberado, Churchill ordenó a la Royal Navy atacar la flota francesa en Melkep, en Argelia, para evitar que cayera en manos alemanas. Murieron más de 1.200 marineros franceses. Fue una decisión horrible, atacar al aliado de ayer para prevenir la amenaza del mañana, pero envió un mensaje inequívoco tanto a Hitler como a Roosevelt. Gran Bretaña haría todo lo necesario para seguir luchando. No habría negociación, compromiso ni rendición. Hitler finalmente aceptó en que se habían equivocado sus servicios de inteligencia. Gran Bretaña no iba a darse por vencida. El 16 de julio emitió la directiva FERE número 16, ordenando los preparativos para la invasión de Gran Bretaña. La operación Sea Lion desembarcaría tropas alemanas en la costa sur de Inglaterra. Pero la invasión tenía un requisito previo. Alemania necesitaba superioridad aérea. La Royal Navy era demasiado poderosa para desafiarla directamente. Pero si la Luftwaffe podía destruir la RAF, entonces las barcazas alemanas podrían cruzar el canal bajo cobertura aérea. Todo dependía de ganar la batalla aérea. La batalla de Gran Bretaña comenzó en julio de 1940 y alcanzó su punto máximo en agosto y septiembre. Durante lanzó todo contra la RAF, atacando aeródromos, estaciones de radar, instalaciones de aviones. Conservadores. La lucha fue desesperada. Los jóvenes pilotos de la RAF realizaban 4 o 5 misiones por día. Algunos escuadrones perdieron la mitad de sus pilotos en una semana. La producción de aviones no pudo hacer frente a las pérdidas. A principios de septiembre, la RAF estaba al borde del colapso. El mando de cazas había perdido 466 pilotos muertos o demasiado heridos para volar. Las escuelas de formación no pudieron reemplazarlos lo suficientemente rápido. Unas semanas más y la RAF dejaría de existir como fuerza de combate eficaz. Entonces Hitler cometió un error crítico. El 7 de septiembre, ordenó a la Luftwaffe que pasara de atacar los aeródromos de la RAF a bombardear Londres. El cambio fue en parte una represalia por un ataque de la RAF a Berlín y en parte un intento de quebrar la moral británica aterrorizando a los civiles, pero dio al mando de los cazas el respiro que necesitaba desesperadamente. Los aeródromos podrían repararse. Se podrían formar nuevos pilotos. La producción de aviones podría ponerse al día. El Blitz fue terrible para Londres. Más de 40.000 civiles morirían en la campaña de bombardeos, pero salvó a la RAF. A finales de septiembre, estaba claro que Alemania no iba a lograr la superioridad aérea. Los cazas de la RAF seguían apareciendo sin importar cuántos derribara la Luftwaffe. Los sistemas de radar británicos les dieron una advertencia anticipada que los comandantes alemanes no pudieron contrarrestar, y de manera crítica, los pilotos alemanes que escaparon sobre Inglaterra quedaron prisioneros, mientras que los pilotos británicos que sobrevivieron pudieron volar nuevamente al día siguiente. El 17 de septiembre, Hitler pospuso indefinidamente la Operación León Marino. Nunca lo canceló oficialmente, pero todos entendieron que Gran Bretaña no iba a ser invadida. Los discursos de Churchill habían demostrado ser más efectivos que nadie, incluido el propio Churchill, que se había atrevido a esperar. Alemania había ganado todas las batallas militares y perdido la única guerra que importaba, la guerra de la voluntad. Gran Bretaña no había derrotado a Alemania, pero había sobrevivido lo suficiente como para derrotarla ya no era posible. Hitler giraría hacia el este e invadiría la Unión Soviética en 1941. Japón atacaría Pearl Harbor, lo que llevaría a Estados Unidos a la guerra. Se estaba formando la alianza que eventualmente derrotaría a Alemania. Pero solo se formó porque Gran Bretaña se había negado a rendirse cuando todos los cálculos racionales decían que
La rendición era inevitable. Esas 3 semanas de mayo de 1940, en las que Halifax impulsó las negociaciones, cuando Churchill contraatacó, cuando el gabinete de guerra decidió que Gran Bretaña seguiría luchando, esas semanas determinaron todo lo que siguió. Si Gran Bretaña hubiera buscado condiciones, no habría habido batalla de Gran Bretaña, ni historia de supervivencia del Blitz, ni inspiración para la Europa ocupada, ni asociación con Estados Unidos. Ni día de Churchill entendió algo que todos los analistas de inteligencia y expertos militares pasaron por alto. A veces negarse a perder es más importante que tener un plan para ganar. Sobrevive tú primero. La victoria la descubres más tarde. Y a veces, solo a veces, la supervivencia es suficiente.